Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Alonso Illueca. Él es abogado panameño. El doctor Illueca es máster en Derecho Internacional por la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es profesor e investigador asociado en la Universidad Católica Santa María la Antigua, Panamá. Autor de los libros Curso de Derecho Internacional Público y Curso de Derechos Humanos. Con el invitado de esta noche vamos a hablar de China, en primer lugar, cuáles son los objetivos estratégicos y expansionistas de China hacia América Latina y qué peligros o amenazas puede representar eso para los países latinoamericanos. También vamos a hablar acerca de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes y del programa, conversamos con el doctor Alonso Illueca aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Llegas a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Como siempre, y ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. En un minuto empezamos el programa, conversamos con el doctor Alonso Illueca. Ya estamos en compañía del doctor Alonso Illueca. Alonso, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Un gran privilegio contar contigo en el programa. Muchísimas gracias, Federico. Honrado estar aquí y acompañarlos el día de hoy. Alonso, sos de Panamá. ¿Es la primera vez en nuestro país? Primera vez aquí. ¿Qué habías escuchado acerca del Paraguay? He escuchado grandes cosas. Los asados. Los asados. Por supuesto. Pero más que nada sobre la gente. Que el pueblo paraguayo es un pueblo resiliente, creyente en la democracia, en los buenos principios de la transparencia, los derechos humanos, y que por supuesto me ha sido confirmado en los últimos días que he estado aquí visitándolos. Estoy verdaderamente agradecido y honrado por la oportunidad de conocer este bello país. Qué interesante, qué bueno que conozcas. Y nuestra gente efectivamente es la principal fortaleza que tiene el Paraguay, un pueblo muy hospitalario, muy gentil y que tiene una característica muy particular. Es un pueblo que convierte a un extraño en un íntimo muy rápidamente, en una conversación. Alonso, empecemos nuestra conversación y quiero que hablemos un poco acerca de China, los pros y los contras de tener relaciones con China. Paraguay y tu país, Panamá, están en posiciones absolutamente diferentes con respecto a China.
he leído un índice que se llama el China Index, y según ese índice, entre 90 países del mundo, Panamá es el número 12 con más influencia de China en el mundo. En el extremo opuesto está Paraguay, que no tiene relaciones con China, porque nosotros tenemos un amigo que es Taiwán, y China no tenemos relaciones por ese motivo, porque nos exige que nosotros reconozcamos una sola China y desconozcamos al gobierno de Taiwán. Contame cuáles son los pros, los contras de China, de tener relaciones con China, y cuáles son las intenciones o los intereses estratégicos de China para Latinoamérica. Es una excelente pregunta. Primero que todo porque Paraguay definitivamente contrasta muchísimo con Panamá. Tú bien acabas de decir que Panamá ocupa el lugar número 12, mientras que Paraguay está en el lugar número 96. Imagínate, de 101 países que encuesta el último China Index del año 2024, hecho por la Fundación Double Think Lab de Taiwán. Pues lo que precisamente señala esto es que de una u otra manera la influencia que ejerce China en Panamá es significativa, mientras que la influencia que ejerce en Paraguay es prácticamente inexistente. Exacto. Si analizas el mapa de calor que te enseña el China Index, que marca la influencia en cada uno de los países de América Latina, te vas a dar cuenta de que uno de los países donde menos ejerce influencia es Paraguay, para no decirte que es el donde menos ejerce influencia de toda América Latina. Cuando se analiza la relación que pueda tener cualquier país de América Latina con China, lo primero que tenemos que hacer es un acto de introspección. Históricamente, nuestros países, creo que ese es el ejemplo bastante claro de tanto Paraguay como Panamá, hemos tenido serios problemas con tres temáticas muy, pero muy particulares. Tenemos una tendencia hacia el autoritarismo. Hemos tenido que lidiar ambos países con dictaduras militares bastante largas, de varias décadas. También tenemos un problema bastante serio con la corrupción. Y tenemos un récord mixto, para no decir que deficiente, creo que me inclinaría por decirte deficiente, en materia de derechos humanos. Esto, sin duda alguna, que condiciona cualquier relacionamiento con China, porque China ve esto como deficiencias estratégicas de nuestros estados que bien merecen ser explotadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en el momento en que se establecen relaciones bilaterales, lo primero que se busca es ganar algún tipo de ventaja estratégica sobre este estado, aprovechando las deficiencias que tiene en materia de democracia, de transparencia y de derechos humanos. Eso, sin duda alguna, que no es algo bueno. Y en particular, si el país que se relaciona con China no tiene claro cuál es el interés nacional que busca defender. Si en vez de defender el interés nacional busca promover los intereses de ciudadanos particulares o de grupos económicos en particular, pues definitivamente que nos vamos a encontrar en una situación pues, de debilidad estratégica, que bien puede ser explotada por Pekín. Entonces, al momento en que se llevan a cabo un relacionamiento, ya sea en el plano bilateral o multilateral, lo primero que tienen que tomar en cuenta estos estados es que para hacer frente efectivamente al desafío que plantea Beijing, es necesario que cualquier relación oscile en torno a los valores de democracia, transparencia y derechos humanos. Eso parece algo vacío, pero en realidad es mucho más profundo de lo que aparenta, porque el ejemplo más paradigmático de todos es Taiwán. ¿Por qué una isla de 23 millones de habitantes preocupa tanto a un país, a un gigante de 1.400 millones de habitantes? Es precisamente por el ejemplo tan poderoso que da Taiwán. Taiwán, la República de China, luego de tener un régimen autoritario, liderado por el generalísimo Chiang Kai-shek y luego por su hijo Chiang Kai-kuo, logró democratizarse. Entonces, ese ejemplo de democratización hace temblar a más de uno en Pekín. Y si eso se conjuga con el récord fantástico que tiene Taiwán en materia de transparencia, es uno de los países más transparentes del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos, incluso por encima de Israel, según el último índice de percepción contra la corrupción de Transparencia Internacional. Y si a eso además le sumamos el pleno reconocimiento de derechos civiles y políticos en una isla justo al extremo opuesto del estrecho de Taiwán, está uno de los países más autoritarios del mundo, pues definitivamente que ese modelo que plantea China encuentra un obstáculo inamovible en la República de China-Taiwán. Ok, Alonso, dijiste debilidades estratégicas que Pekín va a aprovechar. Autoritarismo, corrupción y no
respeto cabal por los derechos humanos. Ahora, permíteme, Alonso, que te haga la siguiente pregunta. Si un país, cualquier país latinoamericano, quiere tener relaciones con China continental, por ejemplo, para importar productos, de hecho Paraguay no tiene relaciones con China, pero le compramos más de 5.000 millones de dólares al año. Nuestra balanza comercial con ese país es negativa porque no le vendemos nada. O le queremos vender a China productos commodities como pueden ser la carne o como pueden ser la soja. ¿Por qué no podemos circunscribir la relación comercial a lo que tú, China, me vendes, lo que yo, Paraguay, te vendo, sin que vos tengas influencia en la política de mi país? ¿Por qué China está interesada, más allá de lo estrictamente comercial, en que la corrupción sea la llave o la puerta a través de la cual tiene injerencia en la política de los países latinoamericanos? Dicho de una forma bastante sencilla, Federico, es que porque China no participó del proceso mediante el cual se erigió el orden liberal internacional basado en reglas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, en este caso no estaba participando China por una sencilla razón: China estaba en medio de una guerra civil, había una pausa estratégica por motivos de los intentos expansionistas del imperio japonés. Ellos estaban en medio de una guerra civil entre el bando de Chiang Kai-shek y el bando de Mao Zedong. La realidad es que los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial principalmente fueron tres: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Estos tres estados decidieron de una u otra manera plantear un nuevo orden internacional. Y este nuevo orden internacional tenía como su centro el reconocimiento de los derechos humanos, hasta cierto punto muy promovido por los Estados Unidos el componente de democratización. Bien. Y con el paso del tiempo se empezó a promover la transparencia. ¿Qué dice China? Yo no participé de este proceso. Es más, la concepción de Occidente de transparencia, de derechos humanos y de democracia no es la misma que la mía. Y por ende, yo voy a revisar todos esos conceptos y voy a utilizar todos los instrumentos que estén a mi alcance para promover un entendimiento alternativo de la democracia, un entendimiento alternativo de la lucha contra la corrupción y un entendimiento alternativo de los derechos humanos. Es por eso que en cada aspecto, en cada oportunidad que el régimen de Pekín tiene, trata de impulsar una agenda revisionista, trata de impulsar un cambio dentro de las propias estructuras de cada uno de los estados con los que se relaciona y no desaprovecha ninguna de estas oportunidades. Hay un punto también que es fundamental. Siempre hay una contraparte. Hay que reconocer las asimetrías. Por ejemplo, en Paraguay creo que ustedes son 7 millones de habitantes, nosotros Panamá somos 5 millones de habitantes. No tenemos forma de competir ni hacer frente al gigante asiático, a los 1.400 millones de personas que están ahí. ¿Cómo nosotros podemos entonces de forma efectiva circunscribir cualquier tipo de relación al ámbito comercial, como bien acabas de mencionar? Pues desarrollando una estrategia. Y esa estrategia debe tener pero muy bien definido cuál es el interés nacional que se busca promover. Pero esto no es algo antojadizo, ni es algo que se puede ver a la ligera. Una estrategia debe estar medida con objetivos, con métricas, para que en una planeación no de gobierno, sino de Estado, se pueda medir en el tiempo el éxito e ir calibrando la relación. Porque ninguna relación internacional es estática. Las relaciones internacionales son fluidas, dependen del cambio y de los momentos. Si estamos en un momento de reconfiguración del orden global, pues por supuesto que habrá que recalibrar la estrategia. Habrá momentos donde haya más apertura. Puede que con el paso del tiempo China empiece a evolucionar hacia un sistema que sea más respetuoso del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia o de la transparencia. Y en ese momento se puede ir abriendo un poco más el compás. En cambio, si el régimen se torna mucho más represivo, si empieza a violar los derechos humanos de más personas, entonces se puede ir cerrando. Eso es lo que se requiere en el momento en que se relaciona uno con la República Popular China. Y en ese sentido, también es una invitación a trascender el falso binario. ¿Cuál es el falso binario? Muchos estados sostienen que nada más se puede mantener relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán, cuando la realidad material, en particular en Sudamérica, es que la mayoría de los estados tienen relaciones formales con Pekín, pero mantienen relaciones comerciales informales con Taiwán. Es decir, sí es posible trascender
ese falso binario de que o es China o es Taiwán. O es Taiwán. Correcto. Ahora, hablando de los intereses estratégicos de China. China, a la hora de entrar a un acuerdo de comercio con un país, ¿está interesado China en solo el comercio o eso es una parte de sus intereses? Por ejemplo, ¿estaría de acuerdo China en comprarnos carne, por ejemplo, y solo eso, circunscribir el acuerdo ahí, o nos va a pedir, no, yo te voy a comprar, pero necesito que la tecnología 5G que se va a instalar en Paraguay sea mía, y a partir de ahí hagamos un acuerdo más integral? Y ese es el peligro. Sucede muchísimo. Y un ejemplo, para no circunscribirnos única y exclusivamente a Paraguay y a Panamá, te puedo dar un ejemplo de un resort en Bahamas. El resort se llamaba Bajamar. El financiamiento para ese proyecto lo dio un banco de inversión chino. Y ese banco dio todo el financiamiento con una única condición. La compañía que tenía que ser contratada para llevar a cabo todas las obras era una compañía china, China Construction America. ¿Qué sucedió subsecuentemente? Pues se dieron diversas acusaciones, tanto en tribunales de los Estados Unidos como en tribunales de Bahamas, sobre corrupción y colusión. Entonces, sí hay una tendencia en la cual, pues, todo esto viene formando parte de una suerte de organigrama, una suerte de estructura que lo que busca es avanzar los intereses chinos a través de distintos mecanismos. Ya puede ser a través del relacionamiento entre empresas chinas y empresas locales, la provisión de financiamiento especial y también prácticas que son contrarias a nuestros valores. Por ejemplo, prácticas que pueden rayar en violaciones a los derechos de los trabajadores en nuestros países porque no se acoplan a las legislaciones del país donde están sometidos. Perdón, China viene a administrar una empresa en un país, por ejemplo Panamá, y no respeta la legislación laboral de ese país. Eso sucede porque Panamá los deja, o porque Paraguay los deja, o en todo caso porque Bahamas los deja. Porque nuevamente esto nos lleva a tu segunda pregunta, es reconocer la asimetría y para ello preparar una estrategia. Si nosotros somos firmes en que el punto central de cualquier estrategia de relacionamiento con China es el respeto a los derechos humanos, a la transparencia y a la democracia, democracia no solamente implica elecciones periódicas cada cierto tiempo, también implica pleno reconocimiento del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho requiere la existencia de leyes que salvaguarden los derechos de todos, de la colectividad, pero también del individuo. Y ese es un tema que no se puede ver de forma aislada, porque lo que precisamente se busca hacer es minar el camino de la democracia, de la transparencia y de los derechos humanos, tratándolos como un discurso vacío que carece de fondo, cuando en realidad son el fondo de cualquier relacionamiento que se tenga con un Estado autoritario. Ok, qué interesante eso. Minar esos valores democráticos. Correcto. Como la transparencia, como el respeto a los derechos humanos. Sí. Yo creo que el ejemplo más interesante de esto es el tema del revisionismo que se ha planteado con el orden regional. Si tú haces una comparación entre la Organización de Estados Americanos y la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, te vas a dar cuenta de que China en su relacionamiento con ambas instituciones tiene de una u otra manera acercamientos muy distintos. Mientras que la OEA, que se dedica casi exclusivamente a promover la democracia, la transparencia y los derechos humanos, China es un actor bastante callado, bastante ausente. Es más, si utilizas la métrica que nos provee la propia OEA, te das cuenta que el porcentaje de financiamiento que le da China como Estado observador a la OEA es mínimo, menos del 2% de lo que aportan todos los otros Estados observadores. En cambio, en la CELAC juega un rol fundamental. Lidera una institución que se llama el Foro China-CELAC. Y además de esto, pues ven a la CELAC como el modelo más favorable. Número uno, porque excluye a los Estados Unidos y a Canadá. Pero también, por otra razón, porque la CELAC no critica a los estados que son autocráticos. En la CELAC tienes a las autocracias de Nicaragua, de Cuba y también la de Venezuela. Tampoco centran sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y por supuesto que son muchísimo más permisivos a las violaciones a los derechos humanos, porque si estuviesen en contra de las violaciones a los derechos humanos, no admitirían a estas tres dictaduras. Entonces, China ve a los estados que tienen un régimen similar al de ellos como posibles aliados para, de una u otra forma, expandir su agenda, y también ve como caldo de cultivo a aquellos estados que tienen débil institucionalidad democrática,
débiles instituciones en materia de protección a los derechos humanos y también una cultura rampante de corrupción. Alonso, Panamá, país número 12 en el mundo con más influencia de China. ¿Ha sido un error de Panamá? Yo creo que Panamá no ha manejado bien la relación bilateral. No ha manejado bien. No. Y el enfoque estratégico ha faltado. Es más, ese índice que mencionaste me parece que es una herramienta espectacular porque nos enseña en las áreas donde Panamá debe trabajar. Es más, yo creo que Panamá ha sido muy efectiva trabajando con sus distintos aliados, incluyendo los Estados Unidos de América, para contrarrestar la influencia de China en Panamá. Si tú revisas el campo que más preocupa a los Estados Unidos, te das cuenta de que el trabajo que ha hecho Panamá con los Estados Unidos ha sido muy efectivo. En el campo de economía y en el campo militar, la influencia de China es cercana o por debajo de la media regional o la media global incluso. Es decir, esos no son los campos donde nos debe preocupar la influencia de China. ¿Cuáles son los campos donde debe preocupar la influencia de China en Panamá? En el campo de tecnología, en el campo de política doméstica, en el campo de política exterior, y además de esto tenemos un campo que es muy poco estudiado, que es el relativo al de las nuevas tecnologías. Y eso es un tema sobre el que incluso ha habido consenso por parte de los propios congresistas estadounidenses a referirse del uso de tecnologías de puerta trasera en distintas obras de infraestructura. Eso es otro tema que debe ser ponderado. Entonces, en ese sentido, también muchísimo o gran parte del problema radica en que la mayoría de los analistas del tema China o las personas que son entusiastas en el tema China tienden a sobresimplificar la agenda china como una agenda hegemónica de expansión económica y militar. Va mucho más allá. La influencia cultural es un punto muy interesante. Cómo China cultiva las diásporas chinas en distintas partes del mundo es otro tema fundamental. Cómo utilizan herramientas de política exterior para incidir directamente en los procesos de toma de decisión. Y eso no solamente va limitado a cuestiones vinculadas al Mar del Sur de China o al estatus de Taiwán. No, eso también incluye violaciones a los derechos humanos como las que suceden en Xinjiang en contra de los uigures. Es decir, la estrategia es mucho más integral. ¿Por qué? Porque si una cosa buena que tiene el gobierno de la República Popular China, que deberíamos emular en nuestros países en Latinoamérica, es que cualquier planeación se da no en base a los próximos 5 años, se da en base a los próximos 100 años. Correcto. Para terminar este tema, porque quiero hablar contigo sobre varios otros temas también, te planteo entonces lo siguiente a modo de conclusión. Nosotros somos un país que exporta alimentos al mundo. Somos productores de alimentos de calidad, como por ejemplo la soja, el maíz, la carne. Y no son pocos los productores de carne, por ejemplo, que dicen todo muy bien con Taiwán, pero una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios. Y los queremos mucho a los amigos de Taiwán, pero nos pueden comprar, voy a inventar los números acá, 30 billones de toneladas. ¿Cuánto me puede comprar la China? Me puede comprar 300 millones de toneladas. Así que tenemos que pensar en hacer negocios y separar los negocios de la amistad. Es una buena oportunidad para la carne paraguaya hacer negocios, poder venderle carne o poder venderle soja a China continental. Según lo que estamos hablando, Alonso, esa oportunidad comercial sería la punta del iceberg que atrae desde un punto de vista de negocios, pero lo que no estamos viendo es esto que tomé nota acá y que tienen que ver con los objetivos estratégicos. El influir desde el punto de vista político, influir desde el punto de vista esa estrategia expansionista china que comentaste y que está vinculada también con esa diáspora de los chinos a todas partes del mundo. Es decir, mirando un poco más allá de la punta del iceberg, las consideraciones podrían encender un warning, encender una alarma. No todo lo que brilla es oro, podría ser peligroso. ¿Es correcto o me estoy equivocando, Alonso? Estás en lo correcto. Y además de eso te agregaría que cualquier estrategia comercial que se despliegue debe estar vinculada o debe tener como una de sus aristas una estrategia de diversificación. China no es el único mercado pujante en Asia. Hay otros mercados igual de pujantes. Te doy 2 ejemplos, Vietnam e Indonesia. Indonesia siendo el 4.º país más industrializado del mundo.
Entonces, en todos esos países hay una necesidad de alimentos y de materias primas y de commodities. Absolutamente. Entonces, ese es un punto. El punto 2 es que ese mercado de 1.400 millones de habitantes puede resultar muy, pero muy atractivo y sin duda alguna lo es. Exacto. Nadie está diciendo que no hay que tener relaciones con ese mercado. Ese mercado hay que analizarlo en su debida y justa dimensión. Lo que sí hay que evitar, y aquí voy de vuelta con el término estratégico, es esquemas de dependencia estratégica. ¿Qué es esto? Esquemas de dependencia estratégica. Correcto. Un esquema de dependencia estratégica es básicamente que la producción, por ejemplo, de carne bovina, porcina, que produzca el Paraguay, no es suficiente para cubrir las demandas del mercado chino. Es más, yo te diría que es ni siquiera lo suficiente para cubrir las demandas de una ciudad, de una de estas megaciudades que hay en China. Imagínate entonces que el gobierno de Paraguay decide negociar directamente con una de estas ciudades en China y ellos dicen, te vamos a comprar toda la producción. Toda tu producción va a ser comprada y te la vamos a pagar todos los meses en una determinada fecha. Y se crea entonces un esquema de dependencia estratégica. ¿Y qué es esto? En el momento en que Paraguay empieza a adoptar decisiones de política exterior que no le gusten a China o continúa con su relación con Taiwán, lo primero que va a utilizar China como una herramienta de presión geopolítica es decirle, yo te compro toda esta producción, yo te la puedo dejar de comprar mañana y me puedo ir a cualquier otro estado a comprarla y eso para mí no va a tener ninguna consecuencia. Para ti, para tus productores, para tu país, va a destruir tu economía. Entonces, ese es un esquema de dependencia estratégica. Y esto no solamente debe ser con China, esto debe hacerse con cualquier otro estado. Eso es la famosa moraleja de no poner todos los huevos en la misma canasta. Alonso, juegan fuerte los chinos. Por supuesto. Juegan Como debe jugar cualquier país que quiere defender sus intereses nacionales. En eso no los culpo. El problema es que nosotros no hemos identificado todavía cuál es el interés nacional nuestro ni cómo defenderlo en la arena internacional. Absolutamente, absolutamente. Alonso, hablemos un poco de Estado de Derecho y de democracia. En febrero pasado, Paraguay cumplió 36 años de haber iniciado post-dictadura militar, que duró también 35 años, un proceso de democratización. Personalmente creo que en estos 36 años, con marchas y contramarchas, hemos ido de menos calidad de democracia a más calidad de democracia. Tal vez más lentamente de lo que hubiésemos querido, pero de menos a más. Hoy nuestro país se caracteriza por ser una democracia, pero con baja calidad institucional. El Estado es débil y la corrupción permea transversalmente los tres poderes del Estado. ¿Qué recomendaciones de buenas prácticas podrías darnos como para incentivar la transparencia y una mayor robustez institucional? Yo aquí parafrasearía al juez Jessup de los Estados Unidos americanos. Fue el juez Benjamín Cardoso de los Estados Unidos de América, que él dijo que la justicia no ha de ser tomada por asalto, ella ha de ser conquistada con avances lentos pero seguros. Te digo lo mismo sobre la democracia. La democracia no puede ser tomada por asalto. Un país no se democratiza de una forma tan rápida. 36 años es muy poco. Yo creo que el mejor ejemplo de esto fue las pretensiones de los Estados Unidos luego de la invasión a Irak en el año 2003. En un periodo de 20 años se pretendió democratizar un país que nunca había conocido la democracia. Entonces, eso, además de ser algo iluso, es algo que es un desconocimiento de la propia historia estadounidense. Yo creo que lo mismo sucede con Paraguay, lo mismo sucede con Panamá. Panamá, al igual que Paraguay, también se democratizó hace poco. 1989 es la fecha nuestra. Es decir, que tenemos una democracia igual de joven que la paraguaya. Exacto. Y en ese sentido, pues, una de los grandes trabajos que nos toca hacer a nosotros como país es seguir desarrollando esas instituciones democráticas. Un punto muy importante es reconocer que la democracia como sistema de gobierno no solamente implica ir a las urnas cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años, dependiendo del sistema de gobierno. También requiere la participación efectiva del ciudadano en el proceso de toma de decisión. Requiere una ciudadanía activa y también una sociedad civil activa. Una cosa que a mí me ha impresionado de forma grata, de buena manera, es que en este país hay una cantidad importante de centros de pensamiento. Y eso es algo muy importante en cualquier democracia. También lo es una libre prensa. Y también lo es luchar para de una u otra forma sanear de la corrupción a las instituciones públicas. Eso suena medio utópico, suena utopía, porque este trabajo nunca se termina, pero yo creo que es fundamental
que cualquier emprendimiento que se haga en materia de lucha contra la corrupción venga acompañado de un proceso de rendición de cuentas y también de respeto al Estado de Derecho. No solamente basta con tomar por asalto la justicia, tomar presos a una gran cantidad de políticos que han sido acusados de corrupción, si esto no cumple con el debido proceso, si esto no cumple con todo el procedimiento que establece la ley internacional y la ley doméstica del país de origen. Y yo creo que te dejaría con dos insumos adicionales, que yo creo que pueden ayudar al proceso de consolidación de las instituciones democráticas paraguayas, tanto así como yo siento que ayudan, a su vez, el proceso de consolidación de las instituciones democráticas panameñas. Y son dos herramientas de acceso público, también preparadas por entidades no gubernamentales. El primero es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Ese índice nos enseña de una u otra manera en todo lo que nuestros países necesitan trabajar. Y ese índice no trae buenas noticias ni para Panamá ni para Paraguay, porque estamos por debajo de la media regional y ocupamos posiciones que, con el capital humano que tenemos, como te dije, sobre la belleza del pueblo paraguayo, nosotros no deberíamos tener. Ese tipo de problemas no deberían existir. Y segundo es el reporte Libertad en el Mundo del Freedom House. Ese mide el estado de la democracia, el estado de respeto a los derechos civiles y a las libertades políticas. Y eso es algo que sin duda alguna también es otra herramienta importante, porque si bien vivimos en países relativamente libres y recientemente liberados, también para poner algo de rima en mi comentario, yo creo que es necesario ponderar la importancia de seguir cimentando estas instituciones de corte liberal dentro de nuestros países, que de una u otra manera también, con el paso del tiempo, van a ayudar a consolidar las instituciones democráticas. Ok, en este reporte de libertad de Freedom House, ¿cómo mide Panamá? Panamá es considerado un país libre. Paraguay también. Okay. Pero nuevamente, eso no quiere decir que no tengamos problemas importantes en materia de democracia. Creo que cuando uno analiza democracia, uno tiene también que combinar ese análisis no solamente con el Freedom in the World Report, el reporte de libertad en el mundo, sino también con el PolitiScore y también con otros índices que miden la democracia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque eso nos puede demostrar ciertas señales de alarma. Y ciertas señales de alarma a veces no están ni siquiera en los índices, uno también las ve en las calles. Por eso es importante el trabajo que te digo que hace la libre prensa y el trabajo que hacen los centros de pensamiento. Alonso, sin Estado de Derecho, ¿hay democracia? Si nos leemos la Carta Democrática Interamericana, que es el documento que debe guiar nuestra concepción de democracia en toda la región, es decir, en todas las Américas, no puede haber democracia representativa sin Estado de Derecho. Es un requisito sine qua non. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Es una relación mutuamente excluyente y mutuamente dependiente. Ok, ahora, hay un periodista argentino, se llama Martín Caparrós, y dice él en un reciente artículo en el periódico El País de Madrid: o las democracias empiezan a dar resultados a las necesidades de la gente, o los pueblos empezarán a amar a sus dictadores. Y pone como ejemplo al presidente Bukele de El Salvador. En otras palabras, a la gente le importan resultados prácticos. Y si para conseguir esos resultados hay que violar la Constitución, los pueblos no ven nada. Lo que quieren son resultados. ¿Cómo afecta esto a la democracia? Eso yo creo que no creo que es un error conceptual, yo creo que estamos diciendo básicamente lo mismo, porque partir de que la democracia no está dando resultados es suponer que en algún momento hubo una plena democracia representativa. Si nosotros nos vamos a la definición más pura de democracia representativa, nosotros nos vamos a dar cuenta de que se requieren ciertos requisitos, además de las elecciones periódicas, la alternancia en el poder, el reconocimiento de derechos civiles y políticos. También se requiere la existencia de un Estado de Derecho. Y si nosotros medimos el Estado de Derecho en la mayoría de los países de la región, nos vamos a dar cuenta de que hay una cantidad importante de países que tienen sus regímenes constitucionales coartados o violentados de forma periódica. Eso es un punto que entonces que nos lleva de una u otra manera a concluir que en estos países no había plena democracia, o que la democracia representativa era más bien un proyecto que estaba en proceso de realización, que tomó un giro autoritario precisamente
por las mismas deficiencias del proceso de democratización. Okay. Por eso digo que estamos diciendo básicamente lo mismo. Yo entiendo la crítica que hace. La crítica creo que está muy al lugar en el sentido de que ese proceso de democratización, de verdaderamente realizar la democracia representativa, no ha sido bien ejecutoriado por nuestras autoridades. Y eso ha dado pie para que actores no tan benignos, él menciona al presidente Nayib Bukele de El Salvador, puedan tomar acciones que son tendientes a formar esquemas autoritarios. Eso es un punto válido. Cierto. Y la gente está buscando resultados nuevamente a largo plazo. Yo te digo, ¿no? Y por eso me gusta mucho parafrasear al ex juez Cardoso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Tanto la justicia como la democracia no han de ser tomadas por asalto. Requieren de avances lentos. Es un proceso complejo. El proceso de democratización de los Estados Unidos fue un proceso igual de complejo. Y todavía, 250 años después, Estados Unidos todavía tiene que hacer frente a problemas estructurales. No solamente al tema de la justicia racial y otras temáticas que son muy difíciles para el pueblo estadounidense, sino también a la propia resiliencia de su sistema democrático. Lo mismo sucedió con Taiwán. Taiwán llegó a democratizarse por una decisión del sucesor de Chiang Kai-shek, que fue el presidente Lee, que tomó la decisión de ir y iniciar un proceso de democratización paulatino. Y esto no se logró hasta que finalmente se logró la alternancia en el poder en Taiwán. ¿Pero qué vino acompañado de esto? Desarrollo humano sin precedentes. ¿Dónde está la industria de semiconductores más importantes del mundo? Wow. En Taiwán. ¿Dónde está una de las democracias más vibrantes de Asia? En Taiwán. Es decir, ese proceso de democratización vino acompañado de otras cosas que nuestros pueblos añoran, que es verdadero desarrollo humano. ¿Por qué? Exacto. Porque se pueden tomar políticas austeras, se puede poner orden en la casa, meter presos a los corruptos y meter una gran cantidad de opositores políticos y delincuentes dentro de una cárcel, sin Estado de Derecho, sin darle su día en la corte. Pero eso cómo repercute a largo plazo. Puede que a corto plazo veas muchos réditos, pero como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Correcto. Entonces, si queremos exigirle a la democracia resultados, tenemos que alimentarla de más democracia, de mejor democracia. Así se combate el autoritarismo con más democracia. Y eso es una cosa que creo que nuestros pueblos, en particular, por lo mucho que le ha fallado el sistema político, nos hemos olvidado de. Ok. Alonso, en tiempos de priorización comercial, tenemos que hacer crecer nuestras economías. En tiempos de inteligencia artificial y códigos binarios, y en tiempos donde hay muchos conflictos bélicos, la Franja de Gaza, en Ucrania, etc. Las ideologías políticas dejaron de movilizar y de inspirar a las personas. Yo creo que si nos circunscribimos a América Latina o nos circunscribimos a nuestros países, Paraguay y Panamá, yo creo que son un claro ejemplo de que el tema de las ideologías políticas nunca ha sido el factor que mueve los votos, nunca ha sido el factor decisorio dentro de nuestros sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque hemos tenido cierto nivel de indefinición política debido a nuestra propia historia. Solamente es necesario hablar del Plan Cóndor y todo lo que acompañó a aquello para darnos cuenta de que históricamente existe cierto nivel de reticencia en nuestros países hacia la izquierda política. Y eso es un factor que es ineludible. Pero hay una realidad también. Nosotros hemos entrado, no sé si has escuchado de este libro, es un libro bastante corto de Byung-Chul, un pensador surcoreano que se llama Infocracia, que hemos de una u otra manera trascendido la era de la mediocracia, que ellos hablaban de la importancia de los medios de comunicación como un factor decisorio dentro de los procesos democráticos, hacia la época donde las redes sociales son un factor muy, pero muy preponderante en el proceso de toma de decisión. Si esto lo combinamos con el nivel de influencia que hoy día ejercen los medios digitales, estamos definitivamente en una era nueva, en un territorio desconocido. Y eso también ha llevado de una u otra manera a reflexiones bastante poderosas. Y una de mis favoritas es uno de los papeles federalistas que habla de la muerte de la experticia. ¿Y qué es esto de la muerte de la experticia? Que hoy con las redes sociales y el acceso a la información, cualquier persona puede ser experto en lo que sea. Y el nivel, por ejemplo, el ejemplo perfecto eres tú con este programa Líderes. Tú invitas a personas o a personalidades que tienen un conocimiento muy específico sobre una determinada temática. Hoy día, con la cantidad de información que hay en la web, cualquiera puede ser experto sobre lo que sea. Y si a esto agregas inteligencia artificial, cualquier persona te puede hacer un trabajo de investigación en cuestión de minutos solamente agregando ciertos requerimientos.
Entonces, esto sin duda alguna representa un desafío muy importante para nuestros sistemas, porque todavía estamos aprendiendo a lidiar con esta nueva tecnología. Si esto se conjuga con otro elemento bastante preocupante, que es que la mayoría de los líderes que imperan en nuestra región y a nivel mundial son líderes que no crecieron en este contexto. Hombre, ni siquiera yo crecí en este contexto. Entonces, esto de una u otra manera pues plantea un desafío para los años venideros, para las futuras generaciones, porque lograr conjugar el factor de la infocracia con nuestras realidades actuales, pues de una u otra forma también puede conllevar a temas como la desinformación o los hechos alternos o los hechos alternativos, que ese es otro gran problema. ¿Te preocupa que grandes líderes vinculados con la gestión de las redes sociales y los algoritmos, por ejemplo, Elon Musk, tengan tanto peso hoy en la política? Por supuesto que sí, porque yo creo que tampoco nos debemos ir tan lejos. Yo creo que uno de los escenarios más interesantes que nos planteó la influencia que pueden tener las redes sociales son los procesos electorales que se dieron en el 2015 y en el 2016, respectivamente, el Brexit y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Cómo se podían manipular algoritmos para lograr resultados favorables y para incidir directamente en cada uno de los individuos. Eso también definitivamente es un nuevo paradigma, un nuevo desafío. Y por supuesto que debe generar preocupación. Los esfuerzos que se hicieron para intentar regular esto, pues básicamente le estallaron en la cara a la mayoría de los senadores y los congresistas que trataban de increpar, por ejemplo, al dueño de TikTok o al dueño de Facebook, o incluso al propio Elon Musk. Si tratarían de increparlo, tendríamos un gran problema. La mayoría de nuestros congresistas, la mayoría de nuestros diputados, la mayoría de los senadores estadounidenses no conocen al dedillo, ni siquiera manejan sus propias redes sociales. Entonces, entrar a hablar de algoritmos, un tema tan técnico, sin un conocimiento fino, pues también plantea otro desafío increíble para nuestros sistemas democráticos. El panorama no es para nada alentador. Absolutamente. Alonso, mundo bélico, guerras, muchas víctimas, pretensiones expansionistas de un país que no es un país democrático ni que respeta los derechos humanos. Estuvimos hablando de China. ¿Cómo ves en este contexto u orden mundial actual a los derechos humanos y cómo está parado el derecho internacional en este contexto? Me lamenta mucho decirlo, no está en una muy buena posición. Yo creo que tanto la situación en Gaza como la situación en Ucrania nos enseñan cómo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público han sido puestos en tela de duda tanto por un bando que se denomina liberal como para otro bando que se le denomina autoritario. Es decir, se han llevado a cabo serias violaciones a los derechos humanos en ambos contextos. Se ha violado el derecho internacional humanitario en ambos contextos y además de eso, yo creo que el ejemplo, como profesor de Derecho Internacional te digo esto, el ejemplo que yo siempre le doy a mis estudiantes cuando hablamos de el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, yo hoy día no tengo otro ejemplo más que darle que el ejemplo de Rusia contra Ucrania. La invasión que hizo Rusia en contra del pueblo ucraniano es, utilizando un libro de texto, el ejemplo perfecto para describir un acto de agresión en el derecho internacional. Antes yo me había forzado a remontarme a inicios de la década de los años 90 y utilizar el ejemplo de Kuwait e Irak. Hoy día tenemos el ejemplo de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es lo que se percibe a nivel de la opinión pública internacional como la inoperatividad del orden liberal internacional. ¿Por qué? Porque vemos que un Estado soberano invade a otro Estado soberano, viola sus fronteras y trata de reconfigurar las fronteras internacionalmente aceptadas y no hay ninguna consecuencia porque ese Estado tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces el Consejo de Seguridad, que debería ser el garante de la paz y la seguridad internacionales, entra en cierto nivel de inoperatividad o inoperancia. Entonces, ¿qué nos queda? Irnos a la Asamblea General de las Naciones Unidas e invocar Unión Pro Paz, armar una coalición internacional. Pero estamos hablando de un Estado nuclearmente armado y nadie quiere pelear con un Estado nuclearmente armado más cuando un expresidente y su actual presidente amenazan con utilizar armas nucleares. Entonces estamos ante el triunfo de las violaciones al derecho internacional. Pero hay también otra arista que debemos ver. Y es la arista un poco más romántica
de la que me mencionaba al que muchos denominan el padre del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneos. Me refiero a Louis Henkin, Lew Henkin. Lew Henkin era profesor en la Universidad de Columbia. Y Lew Henkin decía que la mayoría de los estados, la mayoría del tiempo, respetan la mayoría de las normas del derecho internacional. Dicho de otra forma, el hecho de que en una sociedad contemporánea se produzca un asesinato no significa que la ley que prohíbe el asesinato no sea efectiva. Es decir, la ley es efectiva. Incluso el hecho de que los estados, que la mayoría de los estados, condene las acciones en Gaza, condene las acciones en Ucrania, condene las acciones expansionistas que lleva a cabo la República Popular China en el Mar del Sur de China, o el posible genocidio que se está llevando a cabo en contra de los uigures en la región de Xinjiang, pues sin duda alguna abona a que esas normas sigan su proceso de consolidación, porque el sistema internacional es muy distinto a los sistemas jurídicos de cualquier estado, porque es un sistema que está descentralizado, no hay un gobierno mundial. Por más que querramos, las Naciones Unidas no es un gobierno mundial, nunca estuvo llamada a serlo. Entonces ese es un tema que también amerita una discusión mucho más profunda. Pero sí, estamos en un momento donde hay un grupo de estados, sépase Rusia, sépase China y otros aliados coincidentales como puede ser Irán, quieren redibujar el orden liberal internacional, quieren cambiar el orden liberal internacional y buscan retrotraer las relaciones internacionales a pleno siglo XIX. No estoy hablando del siglo XX ni siquiera, siglo XIX. Balas. Y cañones. Y cañones, exactamente. Te quiero consultar cuál es tu opinión como una persona entendida en derechos humanos respecto a ciertos reclamos de comunidades de gays, de lesbianas, de trans, que acusan a ciertas sociedades de violar los derechos humanos de las personas cuando en esas sociedades no se permite, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo. En el caso de las Américas, yo creo que el marco jurídico es bastante claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la cual establecen que todas las parejas del mismo sexo tienen derecho o acceso al matrimonio. Eso también es un proceso que la propia Corte reconoció como complejo. ¿Por qué? Porque también es un proceso social. Ese proceso social no va a funcionar de la misma manera en todas las jurisdicciones. Hay sociedades que son mucho más conservadoras que otras. Creo que Paraguay es un muy buen ejemplo. Sí. Paraguay es una sociedad muy conservadora. Y en ese sentido, lograr el reconocimiento de esos derechos pues tomará más tiempo que en otros lugares. La misma Corte reconoció esto. Dijo que debían emprenderse, sin demora alguna, ese proceso paulatino. No estableció un calendario específico. Pero una cosa que es una realidad es que temas como la sodomía ya no pueden ser parte del material del día a día. En particular, si nosotros decimos ser sociedades civilizadas. Nosotros no podemos ir a la plaza a ver cómo apedrean a una persona simplemente por el hecho de ser gay, lesbiana o transexual. Entonces, o transgénero. Esas son cosas que pues, precisamente pertenecen al siglo XIX, pertenecen al siglo XVII. Incluso yo creo que no deberían pertenecer a una sociedad sensibilizada en la materia de derechos humanos y que reconoce la mayoría de los derechos. Entonces, dicho eso, sí hay un tema que es definitivamente polémico, que requiere de un diálogo jurisprudencial. ¿Por qué? Porque nuestras propias cortes necesitan escuchar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos e internalizarlo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ellos han identificado que eso puede generar o desembocar en serias violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso es un tema que polariza mucho, polariza muchísimo. Y te lo dice un hombre que es heterosexual, blanco y privilegiado en su país. Entonces, eso de una u otra manera me debería dar a mí, de una u otra forma, la visión para entender que estas personas en condición de vulnerabilidad, que son perseguidas por motivos de su preferencia sexual, pues no deberían sufrir este tipo de embates. Y que el Estado, en reconocimiento de que esas personas también forman parte del organigrama jurídico de la nación, debe tomar medidas paulatinas, sí, en reconocimiento de los derechos de esas personas, pero también ponderando lo que pueden ser las preocupaciones de algunos grupos, pero todo eso se logra mediante diálogo, mediante procesos nacionales que busquen incluir, que no busquen excluir. Creo que eso es fundamental en cualquier sociedad democrática y creo que eso también, debates de esta naturaleza, este tipo de debates difíciles, fortalecen los regímenes democráticos. ¿Existe Dios? Pues sí, yo diría que sí existe. Yo creo que existe un supremo hacedor del universo. Okay. Y yo creo que independientemente de la religión que uno profese,
pues creo que todas las religiones, incluso el Islam, yo creo que también hay se ha regado en el mundo mucha mentira respecto al Islam. Todas las religiones profesan amor al prójimo, profesan de una u otra forma un entendimiento común entre todos los pueblos y entre todas las naciones, y lo que buscan es que llevemos un camino, una vida disciplinada, una vida que esté dedicada a algo superior. Y en eso también es mucho y muy importante también buscar lecciones de Asia, porque no todo lo que está en Asia es malo. Sí, está el Partido Comunista Chino, que tiene intenciones que no son buenas, pero está el pueblo chino, que es un pueblo muy resiliente. Leer el confucianismo, leer sobre el taoísmo, incluso ver el budismo, las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Esas son cosas muy, pero muy positivas que también se conjugan con las otras 3 grandes religiones del libro. ¿Crees, Alonso, que mientras más tecnológicos nos volvemos, menos espirituales somos? Creo que hay un elemento de eso, por supuesto que sí, pero creo que la tecnología no debe ser vista como un obstáculo hacia la espiritualidad. Creo que deben ser cosas que sean mutuamente complementarias. Pero eso nuevamente es un proceso interno que debe emprender cada individuo. Yo creo que nunca nos debemos olvidar de esto, porque muchas doctrinas políticas a veces enfatizan muchísimo en la colectividad. Yo como liberal te puedo decir que yo creo mucho en el individuo, porque el individuo debe ser la fuerza y el motor para el bienestar de la colectividad. Si todos los individuos están bien, entonces la colectividad estará bien. Y ese proceso de autodescubrimiento que debe emprender cada persona dependiendo de la religión o filosofía de vida que practique, puede estar muy bien informado por la digitalización, por herramientas tecnológicas o informáticas, porque precisamente ponen al acceso una gran cantidad de conocimiento. El tema es que el Estado y que el propio individuo cumpla con su rol subsidiario, que es dictaminar e ir eligiendo cuáles son las mejores opciones para formarse en ese camino, ya sea filosófico o religioso. Voy a hacerte una pregunta, pero respóndemela luego de la pausa. El director me está pidiendo una pausa. Quiero que me cuentes si recordás algún consejo que te hayan dado y que te ha servido mucho en la vida. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme comentarles acerca de una noticia que tiene que ver con los amigos del Banco GNB. ¿Sentís que todo va a 1000 por hora? Inhalá, exhalá y disfruta. Con los préstamos personales del Banco GNB tenés esa calma que necesitas para seguir, renovar tu casa, hacer un viaje o avanzar en ese proyecto que tanto anhelás. Acceder rápido con cuotas de 28.000 por millón y plazos de hasta 60 meses. Banco GNB, inhala, exhala y disfruta. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para cerrar el programa con el doctor Alonso Illueca. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfruta. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Regresamos con el doctor Alonso Illueca. Alonso, ¿recordás un consejo que te hayan dado y que te haya servido mucho en la vida? Por supuesto. Ahora que hablábamos de espiritualidad, me hiciste recordar mucho a mi abuelo, el doctor Jorge Illueca, quien fue presidente de la 38ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerdo estar con él en las Naciones Unidas caminando y él me enseñó un salón que estaba muy cerca del salón de la Asamblea General. Ese salón era un salón que se denomina el Salón de Meditación. Y él me dijo una cosa muy profunda que a mí se me ha quedado hasta el día de hoy, que creo que domina en buena medida mi espiritualidad. Él me dice, nieto, en cualquier lugar que tú te encuentres, sea esto una iglesia, una mezquita, una sinagoga o cualquier otro templo, tú debes estarte tranquilo y seguro de que puedes rezar. Porque ahí donde sea que tú estés, va a estar Dios. Ese es uno de los consejos. ¿Tenías cuántos años, Alonso? Yo podía estar llegando a los 18 años. Ni siquiera tenía la mayoría de edad porque él era parte del Consejo de Expresidentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y viajaba periódicamente y ya tenía la edad un poco avanzada y me dice que lo acompañara.
y me enseñó todas las instalaciones y pues ese fue un momento que me quedó. Qué lindo. Cualquiera sea el lugar en donde estés, tiene que estar tranquilo si ahí puedes rezar. Correcto. Nombres de papá y de mamá. Enrique y Gina. Enrique y Gina. ¿Qué valores te enseñaron Enrique y Gina? Honradez y amor a la patria. Honradez y amor a la patria. ¿Cuál es el sentido de la vida, Alonso? El sentido de la vida es, yo creo que tratar de hacer el bien. Y hay una reflexión bien poderosa que cuando no llega a las puertas del paraíso, San Pedro o quien sea que custodia las puertas de la entrada al paraíso le va a preguntar a uno dónde están sus cicatrices, dónde están las marcas. Y te van a preguntar que si no tienes ninguna, ¿por qué? Que si no había algo por lo cual valiese la pena luchar. Y las cicatrices no solo se manifiestan de forma física, también están en el plano mental o en el plano espiritual, porque hay grandes batallas que a veces uno emprende en el campo personal, lo que los musulmanes denominan la yihad, la lucha, y que precisamente buscan de una otra forma lograr el bien común. Y yo creo que ese es uno de los impactos más positivos que puede lograr cualquier ser humano, es buscar el bien común, buscar de una u otra forma hacer el bien. Okay. El sentido de la vida no se puede encontrar solo, es con otros. Aunque el individuo, para mí es la razón de ser, pues somos animales sociales por antonomasia, somos gregarios. Entonces se necesita de los otros, por eso la colectividad sigue siendo importante. Y es por eso que uno debe rechazar cualquier absolutismo en las ideas. Es decir, el individuo es lo único que importa, pero la colectividad no importa. No, eso es contradictorio. Alonso, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Ahora mismo estoy leyendo La década perdida, que es un libro que retrata cómo por 10 años la política exterior de los Estados Unidos estuvo enfocada en hacer un pivot hacia el Asia-Pacífico, pero cómo ese pivot nunca se materializó. Ok, la década perdida. La década perdida del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que es un think tank muy, pero muy importante allá en los Estados Unidos. Alonso, placenterazo conversar contigo en el programa. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación y la próxima vez que visites Paraguay, que se repita. Hombre, por favor, será un honor y de veras que gracias por esta maravillosa hora de tertulia. Es de tertulia, gracias nuevamente. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes, buenas noches.